¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Vamos a compartir una enseñanza que titulamos Sed llenos. En Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, la Escritura dice de esta manera: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu, porque el mundo siempre nos va a ofrecer una alternativa para desahogarnos. El mundo siempre, a través de el chisme, la queja, la murmuración, el pleito, y sí, como lo dice aquí literalmente, la bebida, pero estas prácticas que les acabo de mencionar también de alguna manera alteran nuestro organismo como si estuviéramos bebiendo, de forma que cuando tú empiezas a ofender, te alteras más. ¿Se han fijado en eso? Te empiezas a quejar y sientes más aquello que te estaba haciendo hablar, y de alguna manera se convierte como un vino que, dice la Escritura, contamina al hombre, porque dice: no lo que entra en la boca es lo que contamina, sino lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre. Y también dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces, no puede el árbol bueno dar mal fruto. No podemos decir que estamos bien cuando estamos hablando mal. Si estamos bien, vamos a hablar bien, vamos a proceder de una manera justa, correcta, digna de la vocación con la que hemos sido llamados, lo cual es el fruto del Espíritu. Sabemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pero es fruto del Espíritu. No es un acto de nuestro esfuerzo, no es algo que vayamos a lograr sin ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu requiere que nosotros demos tiempo regularmente al estudio de la palabra y su interiorización por medio de la oración. No vamos a poder dar fruto si no se sembró la semilla de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios en nuestro corazón por medio de la oración. Desde la caída, Satanás implantó la mente de los hombres con difamación en contra de Dios, en contra de su gracia, en contra de su perdón, en contra de su generosidad, y muchas veces, sin darnos cuenta, envueltos por su engaño, nos sorprendemos a nosotros mismos dudando del perdón de Dios y volviendo a pedir perdón por cosas de las que ya habíamos confesado y de las que ya nos habíamos apartado, pero que sentimos que todavía siguen afectando, y que tal vez de esta manera venga la bendición y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, porque dudamos del perdón que Dios ya nos concedió.
Y dudamos de su generosidad porque no nos da las cosas que nosotros queremos cuando nosotros las queremos. Decimos, a lo mejor Dios no me lo quiere dar, a lo mejor Dios me tiene para otra cosa. Y dudamos de su gracia, que Él nos dice, bástate mi gracia. Pero decimos, ¿en dónde está la gracia si solamente siento esta espina en mi costado? Si solamente siento este aguijón y no veo de la presencia del Señor cosas que me hagan poner en paz, que me hagan poner gozoso, mucho menos. Y entre las calumnias que Satanás ha sembrado en la mente de los seres humanos están las distintas formas de religión. Y esta religión o religiones han existido desde antes de Caín. ¿Se acuerdan que la Torre de Babel fue construida y de entre de sus hijas Caín encontró una mujer para sí mismo? Y pues aquella Torre de Babel era un acto religioso, una difamación en contra de Dios, un intento de los hombres para encontrarse en la cúspide con los dioses y obtener de ellos sus favores. Entonces las religiones intentan extraviar de una manera definitiva al hombre, de tal manera que el error o el engaño de Satanás tome forma y sustancia con cierta doctrina, cierto credo, cierta forma de interpretar los hechos, que si los muertos vienen, que si hay que hacerles una ofrenda, que si hay que celebrarles un día. Si saben de lo que estoy hablando. Y todas las religiones le dan sustancia y forma al extravío que ha perdido al hombre de ser conscientes de la presencia de Dios, porque Dios está en todas partes, aún en esos templos, aún en esas festividades y actividades. Dios está en todas partes. Obviamente su espíritu está contristado, pero está. Entonces las religiones logran que la gente se cierre al evangelio, argumentando que permanecen en la religión de sus padres. Si han escuchado este argumento, ¿verdad? Nosotros estamos en la religión que nos inculcaron nuestros padres, y se aferran, ni la practican, ni es lo que la Biblia dice. Y por más que tú les enseñes lo que la Biblia dice y que esa práctica está mal, ellos se obstinan y se obsesionan en su error. Y continuamente los hombres dudamos de la imagen de Dios revelada. ¿Quién me dice quién es la imagen de Dios revelada? Cristo. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Y Cristo mismo dice: el mundo no me ve porque no me ve ni me conoce, mas ustedes me verán porque yo estoy con ustedes y en ustedes, y nunca los dejaré ni los desampararé. Entonces Cristo se reveló a Saulo de Tarso y lo convirtió en Pablo. Saulo de Tarso era un perseguidor cruel de la iglesia cristiana y se convirtió en un mártir, un testigo de Jesucristo, el apóstol de Dios a los gentiles. De tal manera que este mismo Cristo se revela a nosotros en su forma soberana, es decir, a uno de una manera, a otro de otra, pero con cada uno de nosotros tiene un trato de tal manera que nos transforma en su gloria, en su justicia, en su imagen revelada. No perfectos como es Cristo, pero sí perfectibles. ¿Están de acuerdo conmigo? Lamentablemente, nuestra peregrinar en esta vida no es en un camino llano, no es miel sobre hojuelas. Continuamente los hombres dudamos de su buena voluntad para con nosotros. Cuando estamos en la tempestad, cuando estamos en el desierto, cuando estamos en la enfermedad, cuando estamos de duelo, muchas veces nosotros dudamos.
Y es así por dos razones. Uno, estamos en este mundo y Jesús dijo que en este mundo padeceríamos aflicción. Quisiéramos nosotros que porque te conviertes a Cristo paras de sufrir, se acaban tus problemas, pero no es eso lo que Cristo nos prometió. Él nos prometió que todos los que quieren vivir piadosamente conforme a Cristo padecerán persecución. Entonces estamos en el mundo y el que está en el mundo estará padeciendo persecución. Preocúpate cuando el mundo te ame, porque entonces no estás manifestándote de la manera que Dios quiere, porque el cristianismo es la única religión, si me permites la palabra, en el sentido correcto, ahorita te voy a explicar su significado, es la única religión que confronta el pecado. Las demás lo disimulan con rituales. Tú haz una penitencia, reza tantas Aves Marías y tantos Padres Nuestros, y no hay arrepentimiento porque no hay Espíritu Santo. El Espíritu Santo está solamente en aquellos a quienes el Padre lo quiere derramar y revelar. Y decía, la palabra religión es una palabra correcta, no religiosidad, no la confundas. Religión es algo que nos vuelve a ligar, religar a Dios, para no soltarnos. Dice la Biblia, dice el Señor, que Él es el buen pastor que no pierde una sola oveja. Entonces, el que realmente es de Cristo no vuelve atrás. Puede dudar en ciertos momentos de su vida y puede incluso flaquear y hasta dudar en congregarse o hasta dejar de congregarse, pero volverá. Jamás blasfemará contra el Espíritu Santo. Pero el que no es, desde muy pronto dejará ver que a lo que viene es a meter en tentación, a sonsacar, a hacer chismes, a causar división en la iglesia. ¿Por qué? Porque el que no es conmigo es contra mí. Y Satanás, a través de la figura de un ser amistoso y amigable, familiar, como era la serpiente, porque era amiga de Eva y platicaban muy comadritas, se acercó para engañar. Igualmente Satanás se viste de ángel de luz, y cualquier persona como Pedro en algún momento puede ser llena de Satanás de tal manera que nos va a intentar sonsacar, como Pedro intentó sonsacar a Jesús, diciéndole: en ninguna manera acontezca eso que estás diciendo. Y Jesús lo reprende y le dice: apártate de delante de mí, Satanás. ¿Acaso Pedro era Satanás? No, pero de alguna manera su mente había sido envuelta. Y este es el punto del que estoy hablando, que la guerra espiritual está en la mente de los cristianos, no de los mundanos, porque ellos están cautivos a voluntad del diablo. Ellos, entre más impiedad, más bien se sienten, porque dicen: ahora sí me lo puse en su lugar. Pero nosotros, cuando cometemos una impiedad, nos sentimos redargüidos, nos sentimos reprendidos, porque ya no nos debemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos al Señor. Entonces dijimos, número uno, los cristianos dudan y pueden llegar a pecar, incluso alejarse por un tiempo, porque estamos en el mundo y las presiones son fuertes. Y número dos, porque habitamos en un cuerpo cargado de concupiscencias, inclinado de continuo al mal. Y aquí te voy a dar la solución, y a lo mejor ya dándote la solución podríamos cerrar nuestra Biblia e irnos a nuestra casa. Te la voy a decir: sed llenos del Espíritu, que tu mente esté enfocada en la voluntad de Dios, en la gloria de Dios, en lugar de en la adversidad, y que te duele, y que te hicieron, y que te están diciendo, y que te dijeron, y que si te pagaron, y que si no te pagaron, porque esas cosas llenan la cabeza
de tinieblas. Y te puedes llegar a enfermar porque dice, si tu ojo es malo, es decir, si tu enfoque está en todas esas cosas negativas, todo tu cuerpo está en tinieblas. Ahí es donde te duelen los huesos, donde se te va el sueño, donde tienes problemas de digestión, donde tienes problemas de presión arterial, etcétera. Saben de lo que hablo, ¿verdad? Pero si tu ojo es bueno, es decir, si tu enfoque está en que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y Dios no cumple caprichos, cumple promesas. Él nos lleva a la tierra prometida, no a donde nosotros queremos, no a nuestro paraíso, sino al lugar que Él ha preparado para nosotros, que como están de lejos los cielos de la tierra, así son mejores sus caminos que los nuestros, y lo que Él ha preparado para nosotros es mucho mejor y más glorioso de lo que nosotros nos podríamos imaginar. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, y te acostarás y te levantarás, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y Él guardará tu sueño y te despertarás renovado, con gozo, con paz, a pesar de que cuando abras tus ojos, ahí está el anticristo, ahí está todavía el 666, ahí está la bestia, ahí está la llorona, ahí está el hombre lobo, y todos los problemas que tú tienes, que de alguna manera Dios escogió cuidadosamente para que tú pases por en medio de ellos, como si fueran llama, y la llama no arda en ti, llama de fuego, o como si fueran inundación y las aguas no te aneguen, porque tu corazón no naufraga a causa de las heridas. Una herida en el casco de una embarcación causa su inundación, y tú y yo no debemos cargar heridas. Las heridas ya las llevó el Señor. Tú y yo debemos poner brea en la herida y no despertarnos a recordarnos que otra vez va a estar el jefe, que otra vez el ambientazo ahí en el trabajo, que otra vez la gritadera, que otra vez la reclamadera, que otra vez la perdedera de cosas, que otra vez aquella tensión. Porque entonces, desde antes de salir, tú ya vas estresado. Desde antes de salir, tú ya vas derrotado, porque vas haciendo agua. Tú tienes que llenarte de la mente de Cristo. Dios no me deja ser tentado más de lo que pueda soportar, y si Él permite que yo enfrente a este león, es porque yo puedo vencer este león. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero vivimos en cuerpos de concupiscencia. Esto no se acaba. Cada día tiene su propio mal, dijo el Señor. Cada día tiene su propio afán. ¿Y quién me dice qué significa la palabra afán? Mente dividida entre, como dice Pablo, quiero honrar a Dios, pero no puedo hacer lo que quiero, y quiero dejar de hacer esto malo, enojarme, gritonear, preocuparme, perder el sueño, pero lo que no quiero, lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué? Porque estoy en un cuerpo que necesito crucificar, y solamente se crucifica por medio de la oración. Bueno, pues ahora sí que les spoileé el final de la enseñanza. Como quien dice, si ustedes quieren, ya cerramos el libro y ya se saben el final, o quieren ver cómo se va desenvolviendo. En Romanos capítulo 8, verso 5, Romanos 8, 5 y 6, dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué paz. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ponte como Jacob,
a hacer cuentas, a ver de qué manera puedes bajarle el enojo a tu hermano Esaú. Ponte a hacer cuentas de qué regalos le puedes dar, qué ofertas le puedes hacer para que él no te mate. Y puedes llegar a estar tan preocupado, y es una palabra correcta, preocupado, o sea, todavía ni lo encuentras y ya te preocupaste, y ya estás todo desgastado con aquellas ojeras, que no comes, no duermes, problemas digestivos, problemas de hipertensión, quedándote calvo, quedándote ciego de los nervios, ya todo lleno de granitos. Y estaba tan obstinado en encontrar un remedio en su carne. Ocuparse de la carne es muerte, que se estaba muriendo. Estaba tan ocupado en querer encontrarle un remedio. Bueno, ¿qué le digo? ¿Cómo le hablo? ¿Qué le doy? Estaba tan ocupado que no vio una compañía de ángeles que Dios había puesto a su disposición. Era orar. Esa noche Dios cambió el nombre de Jacob por Israel. ¿Y quién me dice después de qué fue que Dios cambió el nombre de Jacob por Israel? Después que Jacob aprendió a orar. La lucha con el ángel significa oración. Señor, en tu palabra dices y tú enseñas y aquí prometes. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, te suplico. Mira, aquí está esta otra promesa. ¿Me explico? A partir de esa noche, Israel, Jacob, ya no volvió a ser el mismo, ni siquiera en su forma de caminar, porque en la lucha con el ángel el muslo se le descoyuntó. Aquello fue físico, pero espiritualmente es real. Una vez que tú y yo entendemos que Dios ha cambiado nuestro nombre del endeudado, del derrotado, del perdedor, del maltratado, del abandonado, a el hijo suyo, en el cual Él tiene su contentamiento, del cual Él es su pastor y nada le faltará, aquel al que todas las cosas le ayudan para bien. Una vez que tú entiendes quién eres en Cristo, hijo de Dios, no vuelves a ser hijo del mundo. El asunto es ocuparse en las cosas del Espíritu. ¿En dónde dijimos entonces que está la lucha espiritual? En nuestras mentes. ¿En la mente de quiénes? De los cristianos. Como dijimos, los que no son cristianos están cautivos a voluntad del diablo, y las obras de su padre el diablo quieren hacer, son sus esclavos. Pero los que somos cristianos tenemos la opción de seguir nuestra carne, es decir, ocúpate de tus concupiscencias, y que tienes hambre, y que tienes sueño, y que tienes comezón, y que no quieres ir, y no seas disciplinado, sé inconstante. Y ocuparse de la carne es muerte. Se matarán muchas oportunidades de bendición para ti. Se matará la oportunidad de un buen testimonio. Obedécela en sus concupiscencias y te va a convertir en una persona viciosa, adicto al vino, al tabaco, a la televisión, a la pornografía. Ocúpate del Espíritu. Piensa en las cosas del Espíritu y esto te dará vida y paz. Vida se refiere a bendición, oportunidades que verás y que no dejarás pasar. ¿Qué le pasó a Jacob mientras estaba preocupado? ¿No vio la compañía de ángeles que Dios había dispuesto para su beneficio? E igualmente, a veces nosotros
no dormimos, que en lugar de levantarnos temprano, nos quedamos acostados para recuperarnos y se nos va la oportunidad que Dios había puesto en el camino ese día de una venta, de un negocio, de un trabajo. Entonces, arrepentimiento es cambiar nuestra mente. ¿Cómo es que ocurre el arrepentimiento, el cambio de nuestra mente? Porque nos esforzamos en ocuparnos del Espíritu, de las promesas de Dios, de declararlas audiblemente, oración, hasta creérnoslas, hasta apropiárnoslas. La palabra de Dios es medicina, pero no puede ser callados. Un perro mudo no sirve para cuidar una casa. Tiene que ser un perro que avise cuando menos que haya un extraño, ¿no? Y de preferencia que ataque a los extraños, porque qué tal si un extraño no es una visita, sino es un ladrón. Entonces un perro tiene que ser bravo y tiene que ladrar, tiene que avisar. Y de la misma manera nosotros así callados, sin orar en voz alta, sin declarar la palabra de Dios, las promesas de Dios, no estamos usando la espada del Espíritu. Los elementos de la armadura que Dios nos dio son 5 defensivos: el casco, la coraza, el calzado, el cinturón y el escudo. Y solamente uno es ofensivo. ¿Cuál es? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, arrepentimiento es cambio de mente a causa de que me he esforzado en permanecer en tu verdad y tu verdad me hace libre. Me he esforzado en creer tu palabra, que es poder, y tu poder me ha libertado. Tal vez no vea yo en un mismo momento, así como la mujer tiene que esperar 9 meses, cierto tiempo para ver el bebé, el fruto de su amor en sus brazos, así también nosotros tengamos que tener fe y paciencia. Pero yo ya recibí de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, porque me arrepentí y me convertí, permanecí en su verdad y no me dejé llenar por el vino que el mundo me ofrecía como un desahogo a mi frustración, a mi necesidad que no veo satisfecha. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y yo tengo que armarme de la visión de que sigo a un Dios crucificado. Es decir, si Dios, amando a su Hijo, lo puso en una cruz para que la gloria postrera fuera mayor que la primera, es decir, hay más gloria en la resurrección que en la vida biológica. Bueno, pues yo debo entender que Dios espera de mí que también tome mi cruz, que yo también muera. El grano de trigo no da fruto si no muere primero. Y Dios está tratando conmigo de tal manera que haga morir lo terrenal en mí, que crucifique mi carne con sus pasiones y deseos. Yo haría esto y yo actuaría de esta otra manera, y yo iría a ese lugar y así y asá. Pero no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Dios se glorifica en una vida de autosacrificio? No. Una vida de obediencia, sí. Tenemos que aprender a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, arrepentimiento es un cambio de mente que requiere mi esfuerzo, porque yo estoy en un cuerpo de carne,
Y arrepentimiento se manifiesta con frutos dignos de arrepentimiento, lo cual es obediencia, lo cual es actitud, lo cual es una conducta justa e irreprensible, de tal manera que los demás voltean y ven y dicen: oye, este no era el endemoniado gadareno, el que vivía entre sepulcros, el que era sumamente violento y agresivo, que rompía todas las cadenas con las que lo pretendían retener. ¿Cómo es que ahora lo vemos sentado y en su cabal juicio y pidiéndole a Jesús que por favor lo deje seguirlo? ¿Cómo es? Por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Si en ti está el querer, es porque Dios lo puso. Y entonces, junto con el querer, también está el hacer. Estas son buenas noticias, que cuando nosotros venimos a Cristo, el pecado no se enseñoreará más de nosotros. ¿Por qué? Porque una y otra vez, como dice Pedro, el Espíritu vendrá y nos enseñará las mismas cosas, cosas que la primera vez que las escuchamos se nos pasaron, que la primera vez que las escuchamos no las vimos como las estamos viendo hoy. Y no porque las estamos viendo hoy con esta nitidez y con estos colores y con estos contrastes significa que ya lo sabemos todo. No, cuando lo volvamos a escuchar nos volverá a saber nuevo, porque la senda del justo es como la luz de la aurora del nuevo día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando tú viste esto mismo, lo viste con cierta claridad, pero cuando lo vuelvas a ver, lo verás con mayor claridad, y si después lo vuelves a ver, todavía lo verás con una claridad cada vez mayor, porque vamos creciendo en Cristo. Los hombres rezan mecánicamente, pretenden a su forma obtener de Dios el favor, y de esa forma pretenden cumplir la penitencia o encomendarse a Dios. A sus hijos los bendicen por la señal de la Santa Cruz y los encomiendan a Dios. Y los domingos muchas personas muy temprano de esa misma forma asisten a la iglesia solo para bostezar, pero ya cumplieron. Y así como vinieron con ese sermón que les dio el sacerdote, que no entendieron nada, así se van vacíos, pero ya cumplieron. Dan su limosna o su donativo para que Dios los bendiga, pero arrepentimiento es algo muy distinto a todas esas acciones rituales. Arrepentimiento es volvernos a Dios desde donde quiera que estemos. Si tus pecados fueran rojos como la grana, como la blanca lana serán emblanquecidos. Y si hubieres caído en el pozo cenagoso, en el lodo de la desesperación, de ahí te sacará el Señor. Él tiene el poder para aún del polvo recrearte. Él puede hacer un nuevo camino para ti y puede cavar ríos en la soledad y torrentes en el desierto para que beba su escogido. Solamente vuélvete a mí. Eso es arrepentimiento. El querer, el despertar de repente y decir: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo aquí, mira en qué condiciones estoy, perezco de hambre. Mi mamá tenía razón, mis hermanos tenían razón, pero ya estoy en esta situación. ¿Qué hago? Vuélvete a Dios, clama a mí y yo te responderé. ¿Sabes quién está poniendo ese querer en ti? Dios. Es el llamado del Espíritu que te dice: Moisés. ¿Dónde estaba Moisés? En el desierto. El príncipe de Egipto estaba cuidando las ovejas de su suegro. ¿Sí o no? En el desierto. De 40 años salió huyendo de Egipto porque había matado a un egipcio, y de 80 años escuchó el llamado: vuélvete a mí. Moisés, Moisés,
Quítate el calzado de tus pies, quítate tu forma de pensar, quítate tu forma de actuar en la vida. No tienes por qué seguir diciendo mentiras para ayudarte. No tienes por qué seguir robando para ayudarte. Es más, ni siquiera tienes por qué gastar tu dinero en medicinas para sanar o para que sane tu hijo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ven, no tardes. Compra comida sin dinero y leche sin precio. Vengan a mí todos los que estén hambrientos y sedientos, todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? De espíritu, de corazón, desde adentro. ¿No estás ya cansado de pelear? ¿No estás ya cansado de que tus palabras, mira, te advierto, te voy a dar, te lo voy a cumplir? Nunca lo cumples, y cuando lo cumples se ponen las cosas peor, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿No estás cansado de esa ineficacia? De pactar con Dios, de ofrendar para que te vaya bien y vivir sin arrepentimiento. ¿No estás cansado de engañarte a ti mismo y de que otros te estén engañando y abusando por medio de la religiosidad, de las falsas religiones? Hay un Dios verdadero que es el que llama desde la zarza. Su presencia es fuego consumidor, y seguramente ese fuego va a consumir tu pecaminosidad. Seguramente ese fuego va a consumir todas las obras muertas que hay en ti, todas esas cosas que no sirven para lograr el propósito de Dios en tu vida. Arrepentimiento es un llamado del Espíritu que nos va a traer al conocimiento de la palabra. Porque ahí en el desierto, a donde el Espíritu Santo impulsó a Jesús, ahí va a haber bestias y fieras del campo, y ahí Satanás nos va a tentar, pero ángeles también lo servían. Y tú en el mundo padecerás aflicción, y hay fieras y bestias, y Satanás te tienta. Pero Dios quiere que sepas, hay una campaña de ángeles lista para ti. Clama a mí y yo te responderé. Pero no hagas las cosas conforme a tu calzado. Quita el calzado de tus pies, no como tú las venías haciendo, porque el lugar que pisas, la oración, santo es. Vas a conocer la palabra, vas a tomar la espada del Espíritu y vas a vencer. En Romanos capítulo 1, versos del 28 al 30, dice de esta manera: y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué va a pasar con aquellos que Dios los llama y les pide que quiten el calzado de sus pies y no lo hacen? Dice, van a hacer cosas, van a terminar siempre haciendo cosas que no convienen. Perdidos en la bebida, en la violencia, en la amargura, en la acusación, en los resentimientos, en el chisme, culpando a otros. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Quiénes son ellos? ¿A quiénes se refiere? Pues a los que rehusaron arrepentirse. ¿Sí o sí? ¿Qué es arrepentirse? Venir a Dios, cambiar la mente, cambiar la actitud, cambiar el léxico,
tomar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y hablar salmos, himnos y cantos espirituales. Ese es nuestro culto racional, es decir, es nuestra manera de cultivar nuestro propio raciocinio, nuestra propia mentalidad. No es tanto que si los demás creen o entienden, es que yo estoy hablándolo principalmente para mí, porque yo soy el que está naufragando. ¿Me explico? No quisieron orar, no quisieron congregarse, no quisieron estudiar la Biblia y se escudaron en pretextos. Se excusaron. Y dice, Dios los entregó. No quiere decir que Dios se enojó y dijo, pues ahora los castigo y los voy a hacer que hagan cosas que no convienen. No, Dios les permitió. Dios los entregó o les permitió. Cuando un padre entrega a su hija, pues a lo mejor no está muy de acuerdo, pero pues si la niña se quiere casar, pues la entregas. Es decir, lo permites. No soy yo el que le doy una patada y váyase con el muchacho. No, la entrego. Igualmente Dios los entregó a una mente reprobada. Ese era el camino que ellos querían seguir y Dios los dejó ir, porque Dios es bueno, porque Dios no obliga a nadie. De por sí, la mente humana, como lo estamos viendo, está cargada de concupiscencias. ¿Cuál será la condición de aquellas personas sin el conocimiento de Dios? Si teniendo conocimiento nosotros, viene Satanás y nos mete en duda y de repente andamos actuando de una manera muy perversa y muy poco digna, ¿cuál será la condición de los que no se arrepienten? ¿Cómo, ingenua palomita, crees y pretendes que porque ya platicaste con un hijo del diablo, con una hija del diablo, él va a cambiar su actitud? O ella, no la va a cambiar hasta que se arrepienta y se convierta, y solo hasta entonces vendrán de la presencia del Señor para esa persona tiempos de refrigerio. Pero mientras tanto se verá las de Caín. Dios puso una marca en Caín para que no lo mataran. Igual, por causa de la mujer creyente, ese marido incrédulo es santificado. Pero la salvación es personal. Eso no significa que es salvo porque ella viene a la iglesia o porque la deja ir a la iglesia. No, él tiene que arrepentirse. Él tiene que doblar su rodilla y confesar con su lengua que Jesucristo es el Señor. Y tiene que hacerlo no solo para que me perdones o para que me concedas este favor, porque muchos vienen a la iglesia haciéndose pasar por cristianos porque quieren que les prestemos o que los ayudemos. Y si no les prestamos, se van. Y si les prestamos también, pero con nuestro dinero. Y lo que nosotros debemos entender es que el mismo Padre que nos da a nosotros, les quiere dar a ellos, pero quiere que ellos lo busquen como lo buscamos nosotros, a través de Cristo, a través del arrepentimiento. Son víctimas de una mente reprobada, haciendo puras tonterías, barbaridades, herejías que les guiarán a hacer únicamente destrucción. Dice los versos 29 y 30: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, lujuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres.
está el traje hecho a la medida, la descripción precisa de la conducta de los hijos del diablo, los que no se quisieron arrepentir. ¿Cómo está su mente? Atestada de toda injusticia. Díganme un sinónimo de la palabra atestado. Lleno. Llenos de vino. El vino representa entonces todas estas cosas del mundo. Dice, sed llenos del Espíritu y no de vino, porque en el vino hay disolución. Pensando solo en fornicación, perversidad, maldad, lujuria, murmuración, chismes, inventores de males, llenos de envidia, de homicidio. Yo no lo quiero ni ver, no quiero ni saber, de contiendas. ¿Qué es ser llenos? Atestados. Atestados viene de testa, cabeza. O sea, el cerebro, los pensamientos están hasta arriba, rebosante de maldad, sin espacio para nada más. Y tú quieres que porque vas y platicas y haces un acuerdo, de la noche a la mañana te dura 5 minutos, y en el 5 minutos, un segundo, otra vez ya está ahí el diablo. Total oscuridad, maldad y tinieblas. Bueno, hasta las cosas se les mueven, oyen pasos, se despiertan sobresaltados porque oyeron una voz que les decía su nombre, una voz tétrica. En Hechos capítulo 5, verso 3, dice de esta manera, Hechos 5:3, para los que anotan. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué se atrevió Ananías a venir y mentirle en su cara a Pedro? Porque Satanás había llenado su corazón. Y no fue solo eso que mintió, sino que sustrajo de la ofrenda que él había consagrado para Dios. ¿Por qué sustrajo, como Judas, Ananías, de la ofrenda que él había consagrado para Dios? Porque Satanás, ¿qué? Había llenado su corazón. Satanás significa adversidad. Ay, es que necesito. Ay, Diosito me perdona. Ay, después se lo pago. Y vivimos en una mediocridad cristiana, no en una excelencia cristiana. Si fuéramos excelentes, lo que apartamos para el Señor, lo guardamos para el Señor. Y apenas recibimos, inmediatamente consagramos. Y apenas tengo la oportunidad, lo entrego porque es de Dios. Y no quiero que Satanás me tiente, no quiero que Satanás llene mi corazón y sustraer como Ananías de la ofrenda. ¿Cuál es la consecuencia que Satanás llene el corazón de una persona? Pues que va a hacer toda perversidad, va a actuar de una manera pecaminosa. Imagínate, mentir. ¿Cómo si nosotros somos ministros de la verdad echando mentiras? Dile que no estoy, es que quiere que le pague y no tengo, o se me olvidó. Y decimos mentiras. ¿Habrá algo oculto para Dios que es muy limpio de ojos para tolerar la maldad en su pueblo, en sus hijos? ¿Dios quiere mediocridad o quiere fe? Mas cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿A qué se refiere?
que aquí en el mundo hay muchas presiones, muchas tensiones y muchas voces de personas y de pensamientos y de demonios que van a tratar de sacarnos de la sincera fidelidad a Dios y meternos en una mediocridad. Y vamos a echar cortinas de humo haciendo escándalos cuando veamos astillas en los ojos del prójimo, para que no vean la bigota que traemos en nuestro propio ojo. Es impresionante y es increíble la falta de temor de Dios que se mueve en las iglesias cristianas de estos últimos tiempos. Podemos engañar a los hombres, podemos aparentar, amén hermanos, gloria a Dios, aleluya, pero ¿podremos engañar a Dios que hemos sustraído de la ofrenda? ¿Que le hemos mentido al Espíritu Santo? ¿Cuándo ocurre que pretendemos engañar a Dios? Cuando Satanás ha llenado nuestra mente, nuestro corazón, de engaño, de chisme, de adversidad, de religiosidad, más que de arrepentimiento. Por eso dice el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. O sea, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo voy a ser honesto, yo voy a ser transparente, yo voy a amar a Dios sobre todas las cosas, yo voy a confiar en Dios y le voy a dar a Dios lo que es de Dios. Y aquí estoy, Señor, diciendo la verdad. En Romanos 15, versos 13 y 14, con esto vamos a terminar. Romanos 15, versículos 13 y 14. Fíjese cómo dice: y el Dios de esperanza les llene de todo gozo. ¿Les qué? Les llene de todo gozo y paz en el creer, no en el dudar, no en el medio creer. El Dios de esperanza, hermanos, ojitos aquí al frente, por favor. ¿Dios de qué? De esperanza. Mira, nosotros estamos aquí con la esperanza de que Dios nos bendice. Pero ¿sabes qué? Dios ya nos ha bendecido, solo que no lo vemos. Pero no porque no lo vemos vamos a dejar de tener esperanza. Tú ven y dale al Señor lo que es del Señor. Dale a tu prójimo lo que es de tu prójimo. Vive como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados, como si ya lo tuvieras todo. Cuando ustedes pidan, dice, crean que ya lo recibieron y les vendrá. Pero muchos pedimos sin esperanza. Estamos esperando a ver para creer. Y tú debes creer con esperanza, aún sin haber visto, como si ya lo tuvieras. Por eso podemos tener gozo, aunque no tengamos muchos bienes o muchas cosas o muchas respuestas de las oraciones que le hacemos al Señor. Pero tengo esperanza. Esperanza a lo mejor no necesariamente de que se hagan las cosas que yo quiero o como yo quiero, pero sí sé que las cosas que tú quieres y las cosas que tú has reservado para mí son mejores que las que yo te pido. Entonces dice: el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer. ¿En el qué? Obtener. ¿Sí dice así? En el creer. Hay que tener paciencia y fe para obtener las promesas. Entonces, no porque hoy te embaraces, mañana tienes el bebé. Es igual, no porque hoy pides, mañana vas a obtener la respuesta. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Y tú tienes que estar preparado. Como dice Pablo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, para tener mucho o para tener poco. Pero tengo gozo y tengo paz en el creer, para que abunden en esperanza
por el poder del Espíritu Santo. Finalmente, ¿quién es el que nos preserva en gozo y en paz? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que esta persona que está en esa enfermedad, que está en esa carencia, que está en ese abandono, tiene gozo y tiene paz? Porque el poder del Espíritu Santo lo ha preservado. Y aquel que tiene todo no tiene paz ni tiene gozo, siempre está enojado porque le rayaron el coche, porque se ensuciaron con las patas sucias el piso recién trapeado, porque alguien tiró el chocolate en el sillón, y no tiene paz ni gozo. Tiene muchos bienes, tiene trabajo, tiene juventud, tiene ahorros, pero no tiene paz ni tiene gozo. Y este que no tiene más que una enfermedad, como Lázaro, está su cuerpo lleno de llagas, tiene paz y tiene gozo. ¿Cómo es? Porque el poder del Espíritu Santo preserva a aquellos que se arrepienten. Significa que nos vaya a dar Dios todo lo que este mundo considera que es valioso en este tiempo presente. No, nosotros estamos haciendo tesoros en el cielo. Y ese es un tema del que muy pocas iglesias hablan, y por lo tanto muy pocos cristianos entienden, y muy pocos hacen tesoros en el cielo. Todos quieren obtener aquí y ahora el beneficio de su fe y de su trabajo. Y están muy enojados con Dios y con la vida y con los compañeros y con los jefes, porque promovieron a otro, porque este se metió, porque no se hacen las cosas aquí y ahora. Pero Dios dice: mira, esto lo voy a tomar para tu inversión eterna. Tú estás haciendo tesoros en el cielo, para cuando regreses y reines sobre la tierra, tengas este guardadito. Y lo que no recibes aquí, lo vas a recibir allá. El que no se casó, el que no tuvo hijos, aquel que perdió una pierna, aquel que se murió de cáncer, ¿ustedes creen que van a resucitar en esas condiciones? No. ¿Y por qué murieron sin recibir lo prometido? Porque Dios lo reservó para ellos, para que lo tengan en esa eternidad. Pero estoy seguro de ustedes, dice Pablo, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Vas con el hermano que está enfermo, que está en necesidad, que está en abandono, y te sorprende su entereza, te sorprende su fe, te sorprende su fidelidad a Dios y sus palabras que te hacen sentir cucaracha, porque tú teniendo más, tienes menos. Él tiene el gozo y la paz del Señor, y con su sola expresión te está amonestando. Yo no quisiera estar en su condición, dices. Yo no podría estar en su condición y tener esa paz, dices. Bueno, aquí me estás confirmando. ¿Quién es el que lo ha preservado en ese gozo y en esa paz? El poder del Espíritu Santo. Y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y si se muere y su cuerpo estaba todo lleno de llagas, y aún los perros venían y le lamían las heridas, ¿qué pasó con Lázaro? ¿A dónde fue a ser consolado? Al seno de Abraham. En cambio, el rico, que aquí estaba enojado por todo, y todo lo tenía, y comía, y hacía fiestas, y gozaba de bienes y placeres, ¿a dónde se fue cuando se murió? Al infierno, a un lugar de tormento. Era tan deplorable su situación que, aunque sea la saliva del llagado, quería que mojara el dedo del ángel para que le diera de beber. Imagínate a qué grado llegó la condición eterna del perdido. ¿De qué nos está librando el Señor?
Y nosotros, matando y ardiendo de envidia, de resentimiento y de ira, porque fueron injustos con nosotros. A lo mejor tengas razón, pero acuérdate, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. El que se arrepiente y oye la voz de Dios, seguro está lleno de gozo y de paz. Abunda en esperanza. Sus hijos pueden decir: este señor, nosotros lo abandonamos porque fue muy malo con nosotros, porque le pegó a mi mamá, porque le fue infiel, porque hizo esto, porque hizo aquello. Pero si Dios ya lo perdonó, él en poco debe tener el ser juzgado por tribunal humano. ¿Está pagando lo que hizo? No, ellos quieren ser sus verdugos. Dios no les manda a ellos juzgarlo, nos manda honrarlo, solo porque es su padre. Pero como no quieren arrepentirse, como no quieren oír la palabra de Dios, pues siguen en sus maldades y creen que no van a tener una vejez. ¿Creen que lo que el hombre siembra no lo va a cosechar? Claro que sí, si el justo con dificultad se salva. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? ¿Por qué te vuelves juez? ¿Por qué te vuelves verdugo? ¿Por qué ves la astilla en el ojo de tu prójimo y no ves la viga en tu propio ojo? ¿Por qué no ves la oportunidad de ser bendecido por bendecir a tu padre, a tu madre? No cualquier persona es tu papá, tu mamá. A veces tenemos más respeto por otras personas que por nuestros padres, porque ya nos tienen hasta aquí, porque siempre nos han hecho menos, porque siempre nos han preferido a otros de nuestros hermanos, porque siempre han ayudado a aquel que es puros problemas y lo han hecho un consentido y un irresponsable y un vago y un problemático, y los hemos juzgado. Dios no te manda a juzgar a tus padres, te manda a honrarlos. Entonces, están llenos de todo venganza, de todo resentimiento, porque no han querido oír a Dios. En cambio, el que se ha arrepentido está lleno de toda bondad, de todo conocimiento, y le sobra todavía para aconsejar, amonestar y consolar a los que lo vinimos a ayudar. Vinimos a asistirlo, venimos a traerle una ayuda. Y nos encontramos, sí, que la situación es crítica, es dolorosa, es triste, pero su estado espiritual es bueno, y eso a nosotros nos amonesta, porque teniendo más nos quejamos mucho, renegamos mucho y servimos poco. Aquella persona fuerzas quisiera para poder venir y no solamente asistir, servir. Y si pudiera dar, daría. Y nosotros, pudiendo, resistimos. ¿Por qué? Porque pensamos en esa mediocridad, que nos vamos a empobrecer si somos generosos en nuestro amor. Amor es dar. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio. Y no dio de lo que le sobraba, dio lo que tenía que dar para que pudiéramos ser salvos. Por favor, póngase sobre sus pies y oremos por esa llenura del Espíritu. Y quiero hacer una aclaración: no es posible un poquito de tinieblas y un poquito de luz, no. Haces el árbol bueno desde su raíz y todo su fruto bueno, o el árbol es malo y va a dar mal fruto. Vaciémonos de todo pecado
de toda maldad, que al escuchar esta enseñanza nos ha podido redarguir. Yo he fallado en esto otro. Confiesa tu pecado y Dios es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si has renegado, si te has quejado, si has hecho chisme, si has murmurado, vacíate de esa forma de actuar, quítate el calzado de tus pies y acércate a Dios sin vieja levadura, para que podamos ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Llénate de toda promesa de Dios. Si vas a hablar algo, que tu hablar sea salmos, himnos, cantos espirituales. Que tu hablar sea pluma de escribiente muy certero. Que con tus palabras estás describiendo una situación promisoria y llena de bendición. Y que tu sombra toque a los enfermos y los sane. Y que cuando tú entras a un lugar, el Espíritu Santo haga caer bajo convicción de pecado a los pecadores que están ahí. Y que las batallas no las pelees tú, sino las pelee el Señor, porque no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Si ingenuamente has tratado de negociar y de hacer acuerdos y platicar, sin Cristo no hay garantía. La única garantía es que ellos se arrepientan. Así que vamos acercándonos al monte del Señor, al trono de su gracia, y vamos pidiéndole las naciones y como posesión nuestra los confines de la tierra. Vamos pidiéndole uno a uno los miembros de nuestra familia, desde los que vivimos más cerca hasta aquellos que viven un poquito más lejos. Vamos a pedirle al Señor que quite los dominios demoníacos que entenebrecen su entendimiento e influyen su conducta, de manera que se han vuelto rebeldes a Él y se han vuelto hostigadores nuestros. Y así como dice, solamente hacen cosas que no convienen, y hay que andarlos sacando de problemas en los que se meten, porque Satanás los gobierna y los incita a hacer cosas cada vez peores, porque no quisieron arrepentirse, porque no quisieron venir a la zarza que ardía y no se consumía. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que enciendas estos carbones que son nuestras vidas, y que, Señor, este fuego haga huir las serpientes que envenenan, que gobiernan, que engañan a las personas que nos son cercanas, aún en nuestro lugar de trabajo, aún en nuestro vecindario. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y sí, mientras Satanás esté suelto por causa de la falta de arrepentimiento, seguro que vamos a estar viendo las de Caín. Pero hay una señal que tú pusiste en Caín para que no lo mataran. Y esta señal también la tenemos nosotros, pero es la marca del Cordero, para ser llenos y para vencer en todos nuestros caminos y para ser preservados por tu Espíritu, Señor, para no claudicar, para no dudar, para no volvernos atrás. Como hoy vimos, puede ser que en algún momento la adversidad suba de nivel en nuestra mente y comience a operar algunos de nuestras actitudes, decisiones, acciones y reacciones. Pero tenemos que venir a la oración y crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Hoy aprendimos a tomar la espada del Espíritu. Hoy aprendimos
a esforzarnos en la gracia para vencer los ataques de Satanás y una vez acabándolo todo, seguir firmes. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos que seamos llenos del Espíritu, que tu precioso Espíritu hable fuerte a nuestros oídos de tal manera que lo que hable en nuestra boca sea tu palabra, que es la espada que nos has dado, la única arma ofensiva, audiblemente, no pensada, no murmurada, no pronunciada para nuestros adentros, sino audiblemente e incluso gritada, proclamada, porque es la única manera como esas tinieblas se van a dispersar. En el nombre de Cristo Jesús, venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad. Como dice, estas señales seguirán a los que en mí creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Ahí está, es lo primero en las señales que Dios nos ha concedido. Así que, queridos hermanos, en el nombre que sobre todo nombre es, peleemos la buena batalla de la fe. Tomemos la espada del Espíritu, vistámonos toda la armadura de Dios, creamos en la gracia, creamos en el perdón, creamos en la generosidad de Dios. Y adelante, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabamos al Señor. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.